Y ahora vamos a entrar a un tema que tiene que ver con algo bien álgido. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37, que tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a Mateo 12, 22 en adelante. ¿Quién lo puede leer? ¿Está ahí el pasaje? Te lo lee bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Fuerte y claro. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Falta. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por la lectura. Llegamos a un tema muy importante y de discusión dentro de los ámbitos cristianos. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Comencemos por qué no es la blasfemia. Hace un tiempo atrás se viene hablando, sobre todo cuando hay manifestaciones dentro de la iglesia, es no dude, hermano, no blasfeme contra el Espíritu Santo. El pasaje está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, según lo que ustedes leyeron y escucharon. Es decir, eso es una iglesia, hay una manifestación, y ¿alguien duda de que esa manifestación sea de Dios? No. ¿De qué estábamos hablando? De una persona que ¿cómo estaba? Sordo, ciego, mudo. Es decir, no está hablando de un culto, no está hablando de una congregación, no está hablando de una iglesia, no está hablando de una manifestación dentro de la iglesia. O sea que está hablando de una persona endemoniada. Hay un grupo de personas allí llamados fariseos, ¿sí o no? Bien, un grupo de personas llamados fariseos. Y está el Señor Jesús, que es el que trae sanidad, liberación, vista a esta persona, y obviamente lo libera de su posesión demoníaca. Es decir, el ambiente donde el contexto, eso es muy importante, donde esto se desarrolla, no tiene nada que ver ni con el culto, ni con los dones espirituales, ni con la manifestación dentro de la iglesia, no tiene nada que ver. Por lo tanto, en primer lugar, concluir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es dudar de las manifestaciones dentro del culto, no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Pregunto, ¿puedo dudar yo de las manifestaciones espirituales dentro del culto, sí o no? Sí, un pasaje, denme uno, por favor. Porque toda afirmación tiene que estar basada en la palabra de Dios, si no es un capricho personal, o una idea nada más, no capricho, una idea. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, ¿no?
Me lo iba a decir el hermano. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 y 2. Probad los espíritus si son de Dios. Es decir, ¿le ofende al Espíritu Santo que yo ponga en duda ciertas cosas? Vuelvo a preguntar. ¿Le ofende al Espíritu Santo que yo ponga en duda ciertas cosas? No, porque el mismo Espíritu Santo mandó a escribir y me dice, me autoriza a que yo pruebe, es decir, analice, verifique si lo que está pasando, si lo que está sucediendo es de Dios o no es de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo lo voy a verificar? No, es que a mí esa persona no me gusta, no me agrada. ¿Esa es la manera de verificarlo? ¿Cómo lo voy a verificar? ¿Cómo yo puedo probar si los espíritus son de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Alguna idea? Acá dice probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿cómo lo pruebo? ¿Qué agarro? ¿Al espíritu y sabe a Espíritu Santo? No. ¿Cómo pruebo yo? ¿Cómo pruebo? La Biblia me dice probar, es un mandamiento, es decir, no es opcional. Mira, si a ti te parece, si tienes alguna... No, prueba los espíritus si son de Dios. ¿Cómo puedo probar un espíritu? Puede ser don de discernimiento, una posibilidad. ¿Qué más? Preguntarle si es, como dice el texto, que confiese que Jesús es Doctrina, teología, enseñanza. Es decir, ¿a qué conduce todo esto? Es decir, yo, mediante la Biblia, mediante el uso de los dones espirituales, que también me lo enseña la Biblia, en esencia, de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Ahí vienen dones espirituales de discernimiento. Muy bien, ¿existe ese don? Amén, claro que sí. Y también acerca de la doctrina y de la teología. Es decir, esta persona que está haciendo, lo que está haciendo es conforme a la palabra de Dios o contrario a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El texto sigue hablando, si usted lo analiza, le da las pautas, cómo probar los espíritus. Lea por favor detenidamente en su casa todo ese pasaje, porque ahí me enseña cómo probar los espíritus. Primero es un mandamiento, no es opcional. Probad los espíritus si son de Dios. Y me dice a continuación cómo hacerlo. Si confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir, cree en que Jesucristo es Dios, tiene una sana enseñanza, tiene una sana interpretación, lo que está diciendo se ajusta a la palabra. Es decir, cuando yo estoy probando una manifestación en mi iglesia, allá en Bahía Blanca, no es mía, del Señor, pero digo, la iglesia que yo administro, ¿sabe lo que le digo a los hermanos? Cuando hay una manifestación en la iglesia, yo me paro acá. Y soy como el camaleón. No que cambia de colores. El camaleón tiene otra cualidad más, que es que puede manejar los ojos independientemente. ¿Sí? ¿Sabía eso? Puede apuntar con un ojo para arriba y el otro para abajo. Se mueven independientemente. No como nosotros, que los dos van para el mismo lado. El camaleón lo que hace es, puede apuntar un ojo allá y el otro acá. Y eso es lo que yo hago. Analizo si lo que está sucediendo en la iglesia, si lo que se está diciendo, si lo que se está enseñando, si el orden que se mantiene es conforme a la palabra de Dios. Para eso tengo que conocer la palabra de Dios. Si no se ajusta lo que están haciendo allá a lo que acá está escrito, yo lo paro. La Biblia me autoriza. Yo lo paro. Y lo he hecho. Si mal no recuerdo, 2 veces en mi vida. Pues nuestra iglesia tampoco es una iglesia que hay manifestaciones. ¡Wow! ¿Cómo se manifiestan las cosas? Pero hay manifestaciones, por supuesto, pero manifestaciones en orden. Quiero decir, ¿cómo yo voy a probar los espíritus? A la luz de la palabra, a la luz de los dones espirituales, que tienen que estar en ejercicio para discernir muy bien, mi hermano, estas cosas. Las iglesias pentecostales en general, lamentablemente, se fueron todas por el don de lengua y dejaron el discernimiento. Dejaron el servicio. Nadie quiere servir. Dejaron los otros dones de lado. Cuando usted analiza, al final vamos a hablar del don de lengua, cuando usted analiza los dones espirituales en 1 Corintios 12, al final, el don de lengua lo pone abajo. Y los pentecostales hemos agarrado la tabla y no nos gustó, la dimos vuelta y lo pusimos arriba. Eso hicimos. En la práctica hicimos eso. Bíblicamente el don de lengua es de abajo para arriba. Estamos aspirando a lo mínimo. Es más, va a decir después en el capítulo 14 de 1 Corintios Pablo,
hablas en lengua, primero, es el don que el último de la escala. Y no interpretas, cállate. Y entramos a iglesia donde 20 hablan en lengua y no se entiende nada. Pablo dice, prefiero estar en el culto y decir ¿cuántas palabras? 5 palabras, de manera comprensible, que 10.000 en lengua extraña. ¿Qué tiene prioridad en el culto? ¿La lengua o la palabra? Está claro. Pero hemos dado todo al revés. Predicaciones de 5 minutos y manifestaciones de 4 horas. Hemos caído en un pentecostalismo del reino del revés. Si leyéramos la Biblia y si le prestáramos atención a lo que está escrito, cambiarían nuestros cultos. Me preguntaba hoy mi hermano Alejandro acerca de la predicación en nuestra iglesia de Bahía Blanca. Dice, ¿cuánto dura una predicación allá en Bahía Blanca? 50 minutos. 1 hora. 40 minutos mínimo. Y no es hablar por hablar, es hablar palabra de Dios, hablar contenido, a saber de lo que estamos hablando, recorrernos la Biblia, conocer la palabra de Dios, porque la palabra es lo que va a edificar. La palabra es la que edifica. La palabra es la que da vida. Y la palabra es el producto de lo que el Espíritu Santo ha dicho. Entonces, vuelvo a lo que decíamos ayer. No puedo amar al Espíritu Santo sin amar el producto del Espíritu Santo. No puedo amar a la tercera persona de la Trinidad sin amar lo que Él ha dicho, lo que Él ha mandado a escribir, la obra de Él. No puedo, es imposible. Bien, volvemos acá. Entonces yo voy a analizar todas estas cosas. Hicimos así un pequeño paréntesis grande, no pequeño, bastante grande. Entonces, probad los espíritus. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo vemos que no tiene nada que ver con dudar de los movimientos dentro de la iglesia. Entonces aparece el hermanito allí, por ahí comenzó la conversación, dice, no hermano, no blasfeme contra el Espíritu Santo. Eso no es blasfemia. Primero, ¿qué significa la palabra blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Hablar mal de otros. Sí, pero hablar mal groseramente. O sea, yo podría hablar mal de alguien y no groseramente. Exactamente. Palabras ofensivas, hirientes, palabras denigrantes, palabras totalmente, digamos, que destruyen la imagen y la persona de la que estoy hablando. Entonces una blasfemia es un insulto grosero, es una grosería, digamos. Es una grosería, una infamia terrible. Eso es una blasfemia. Entonces, la grosería contra el Espíritu Santo no es dudar de las manifestaciones en la iglesia. No nos dejemos amedrentar por eso. Es saludable dudar de las manifestaciones en la iglesia. Es saludable. Muchos espíritus han salido con el mundo. Probad los espíritus son de Dios. Cuidado que no todos tienen sana teología. Cuidado que no todos tienen sana enseñanza. Allí en Angol estábamos hablando de escatología y vimos, por ejemplo, al falso profeta en Apocalipsis capítulo 13. ¿Se acuerdan? Me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que surgía del mar, etcétera, etcétera. El anticristo, está hablando de la gran tribulación. Luego dice, vi surgir otra bestia. Dice que tenía 2 cuernos como los de un cordero. Es decir, tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta. Y dijimos allá, están los audios, así que después si usted me quiere me los pide, yo se los mando por WhatsApp. Y está todo lo que yo prediqué allá. 2 días son 3 horas y media, está todo ahí en audio, yo se los comparto gratis. Y decíamos allá, los falsos profetas tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Esa es una característica de los falsos profetas. No se guíe por la apariencia. Puedo venir vestido acá de apóstol, todo de blanco, corbata blanca, zapatos blancos, parecer copito de nieve, pero la enseñanza es satánica. Ese es el principio que gobierna a los falsos profetas. Usted lo mira, qué tremendo hombre de Dios, una pinta, una cosa deslumbrante. El falso profeta que va a venir en la época de la gran tribulación, el que hace milagros, hace descender fuego del cielo. ¿Se acuerda el pasaje? Hace descender fuego delante del cielo, la gente se maravilla, una cosa extraordinaria, pero dice, habla como dragón. Su enseñanza no es bíblica, es antibíblica. Hermanos, no nos dejemos cautivar por las imágenes, no nos dejemos cautivar por la presencia o por la apariencia. Hay que analizar la enseñanza. Mire, a mí no me ofende si usted pone en duda todo lo que yo he dicho. No me ofende para nada. A los falsos profetas sí les ofende.
a mí no me ofende. Si esa duda a usted lo lleva a agarrar su Biblia y a ponerse a estudiar, a mí no me ofende. ¿Sabe por qué? Pablo fue a predicar a la iglesia de Berea y dice que los hermanos de Berea, dice, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así, y la Biblia los elogia. Es decir, lo digo de otra manera, Pablo fue a predicar, predicó un mensaje, los hermanos que estaban escuchando así, no sé, vamos a ver, agarraron su Biblia, por así decirlo, y empezaron a estudiar para ver si lo que Pablo decía era tal cual, y la Biblia elogia, dice, estos eran hermanos nobles. Es decir, la Biblia elogia cuando usted no se queda allí, se traga todo lo que le están diciendo, pero usted va y agarra su Biblia y se pone a estudiar. La Biblia elogia esa clase de creyentes. Si a Pablo no le ofendió, si la Biblia elogia esa clase de hermanos, a mí tampoco me ofende. Y yo los animo a que todo lo que estamos diciendo, ustedes agarren su Biblia y se pongan a estudiarlo. Eso es lo que hace un hombre de Dios. No dice, no toquen al ungido. No. Vamos a la Biblia. La Biblia tiene razón. Es la palabra de Dios la que manda. Volvemos a la blasfemia. Blasfemia, entonces, una grosería, es una infamia. Se dio en este contexto. Fariseos, el Señor Jesús, y este pobre endemoniado, sordo, ciego, mudo, estaba como la Shakira, ¿vio? Bien. Así estaba. Pobre Shakira. Y no tiene nada que ver con dudar de las manifestaciones dentro de la iglesia, y eso es saludable. Hay que ir a la Biblia a ver si lo que se está haciendo es conforme a las Escrituras. Amén. Está claro eso, ¿cierto? Bien. Entonces cuando la gente comienza a clamar diciendo, a ver, según la palabra de Dios, según allá Isaías tanto, ¿no? Solo Dios puede hacer esto. Nadie nunca hizo esto. ¿Se dieron cuenta que la gente se percató de esto? Bien, dijeron, este debe ser el profeta, este debe ser el Mesías, este debe ser el rey de Israel. Bien, ellos de envidia, de enojo, deberían ellos conocer. Si la gente común sabía eso, ellos con mayor razón debían saberlo. Dijeron, no, de puro Contreras, no, perdón, mi hermano Contreras. De otro Contreras, ya está, otro Contreras. De puro Contreras nada más, de puro llevarle la soberbia, la envidia, el enojo, el rencor, de puro dureza de corazón a propósito, dijeron no. Es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí el Señor les explica, primero, los argumentos del Señor. A ver, Satanás no puede estar dándome poder a mí para echar fuera a Satanás si este hombre está endemoniado. El reino dividido contra sí mismo, ¿cómo Satanás se va a estar agarrando a combo consigo mismo? No, él no va a hacer eso. ¿Para qué haría eso? Ni tampoco es tan tonto para hacer eso. Es decir, usted no incendia su propia casa, ¿o sí? No. O sea, entonces el argumento del Señor es lógico. Satanás no está detrás mío haciendo esto porque Satanás no puede darme poder a mí para echar fuera a un demonio, que es su servidor. Es decir, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Listo. Primer argumento del Señor, el reino dividido. Segundo argumento del Señor. A ver, esto de echar fuera demonios, habían judíos que eran exorcistas. Es decir, en aquella época habían ciertos judíos que practicaban rituales de exorcismo, de expulsar fuera demonios. Entonces les dice Jesús, a ver, si ustedes piensan, si ustedes dicen que los exorcistas que hay entre ustedes lo hacen con la ayuda del Señor, ¿por qué no me van a creer a mí en último caso? O dicho al revés, si yo lo estoy haciendo por Satanás, los exorcistas que ustedes tienen, ¿por qué lo hacen entonces? Ellos decían, nuestros exorcistas lo hacen por Dios. Bueno, entonces yo también tengo que hacerlo por Dios. También es un argumento lógico. Y después le da el último, a ver, no. Ahora, si yo por el dedo de Dios echo fuera a Satanás, el reino de Dios ha venido, y si el reino de Dios ha venido, yo soy la persona que Dios ha señalado. Es decir, lo que la gente está diciendo es correcto. Yo soy el ungido, yo soy el señalado, por el dedo de Dios echo fuera a Satanás, entonces yo debo ser el Mesías. Y ahí viene el tema de la blasfemia. Y le dice, ¿qué les dice? Que toda palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, es perdonado. Ahora, si yo hablo contra el Espíritu Santo, ¿pero a qué se refiere acá? Se refiere a que
Es evidente que todo lo que está sucediendo es conforme a lo que decía Isaías. ¿Cuánto era el capítulo? 29-18. Es evidente que lo que está sucediendo es obra de Dios. Es evidente que lo que está sucediendo es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dando testimonio que yo soy el Mesías. Porque solo Dios puede echar fuera demonios. Perdón, solo Dios puede dar vista al ciego y hacer toda esa sanidad. Solo Dios. Es decir, el Espíritu Santo los está convenciendo, les está diciendo con hechos contundentes, irrefutables, de que yo soy el Mesías. Entonces, ¿qué sería la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negarme, en este caso los fariseos, negarme ante la evidencia irrefutable de que Jesús es el Señor. Pregunto, ¿los fariseos eran creyentes, eran hijos de Dios? ¿Eran hijos de Dios? ¿Vosotros sois hijos de vuestro? Estos no eran hijos de Dios, estos eran hijos del diablo. Lo decimos de otra manera, eran impíos. ¿Sí o no? Les dijo él, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y la obra de vuestro padre queréis hacer. Esta es la acusación que Jesús ya había lanzado sobre los fariseos. La blasfemia contra el Espíritu Santo solamente la puede cometer un impío, no un creyente. Hay gente que se pregunta como creyente, ¿habré blasfemado yo contra el Espíritu Santo? No. ¿Sabe por qué no? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, primero, solo la puede cometer un impío, alguien que no acepta que Jesús es el Señor. ¿Usted ha aceptado que Jesús es el Señor? Amén. Porque ¿qué es la blasfemia? Es negarme a creer las evidencias ciertísimas de que Jesús es el Señor, y yo de puro porfiado, terco, testarudo, mal llevado, soberbio, duro de corazón, me niego a creer. Dios hace tremendas cosas, Dios toca mi corazón, Dios quebranta, Dios hace tantas cosas para llevarme al conocimiento de que Jesús es el Señor y que yo pueda ser salvo. Sin embargo, yo de puro porfiado y testarudo digo, no, yo no lo voy a hacer. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es negarme a aceptar que Jesucristo es el Señor. ¿Y quién me está llevando a aceptar a Jesús como el Señor? El Espíritu Santo. Si yo no pongo mi fe en el Señor, ¿puedo ser salvo? ¿Y quién me está conduciendo al Señor? El Espíritu Santo. Dijimos, el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Cuando yo era impío, cuando yo era incrédulo, cuando yo era hijo del diablo, cuando yo estaba sin Dios y sin Señor, yo estaba en este mismo campo. El Espíritu Santo me hablaba de Jesucristo a través de la predicación, a través del mensaje, a través de un hermano, a través del pastor. Yo llegué al convencimiento de que tenía que entregar mi vida a Cristo, pero de puro porfiado no lo quiero hacer. Eso es blasfemar. Ahora, ¿es imperdonable automáticamente? No, porque muchas veces, muchas personas han rechazado varias veces. Ahora, si persiste en esa actitud, va a ser imperdonable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no puedo venir a Jesucristo, y si yo no vengo a Jesucristo porque me niego a creer testarudamente, porfiadamente, obviamente que no hay salvación. Por eso es imperdonable. Es imperdonable porque sin fe yo no puedo venir a Jesucristo, y si no vengo a Jesucristo, obviamente no soy salvo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que una persona se niega a creer o rechaza el mensaje y blasfemó, no, pero está en el camino de la blasfemia, de tanto endurecer su corazón que va a llegar a no creer nunca. Les doy un ejemplo para tratar de ser claro. ¿Se acuerdan de Faraón? Sí, se acuerdan de Faraón. El Señor mandaba una plaga a través de Moisés, ¿sí? Bien. Faraón, ¿qué hacía? Se mostraba arrepentido por lo que había pasado. ¿Y qué decía Faraón? Los voy a dejar ir. Ya está. El pueblo se preparaba como para irse, y Faraón, ¿qué hacía? Pero Dios te está demostrando que hay una plaga. Otra plaga. Uy, no, qué macana es. Dios está tratando con su corazón. Bueno, está bien, lo voy a dejar ir.
Cuando el pueblo se quería alistar para ir, ¿qué hacía Faraón? Está obstinando su corazón. No lo dejaré ir. Otra plaga más de parte del Señor. Ya en un momento los mismos magos le empiezan a decir, mira, Faraón, hasta los magos, o sea, que los magos te digan, los magos de Egipto te digan, mira, Faraón, esto es dedo de Dios. Faraón, no endurezcas tu corazón, esto es dedo de Dios. Acá, mira, no podemos hacer nada. Esto es dedo de Dios. Hasta los magos, hasta los servidores más estrictos de Satanás le están diciendo, esto es dedo de Dios, Faraón, no hay nada que hacerle. No lo dejó. ¿Y qué dice la Escritura? Y Faraón endureció su corazón. Y otra plaga ahí, Faraón endureció su corazón. Y otra plaga, y Faraón endureció su corazón. Todo el mundo le está hablando, y Faraón endureció su corazón. Usted lea el pasaje ese, va a ver que cuántas veces, unas 7 veces por lo menos, la Biblia vuelve a decir, y Faraón endureció su corazón. Pero en un momento de tanto Dios darle evidencia, todo el mundo le está diciendo, Dios te está hablando, quebrántate, humíllate, hazle caso a Dios. ¿Se da cuenta que es una predicación? A un impío. Y Faraón endurece su corazón, pero llega un momento en que la Biblia cambia. ¿A qué cambia? ¿Qué es lo que dice ahora la Biblia? Y Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces cuando yo me niego a creer, todo el mundo, y Dios me está convenciendo, y el Espíritu Santo me está tocando, yo soy impío, pero de puro porfiado, de puro rebelde, Dios me da chance. No es que a la primera Dios me corta, pero Dios en su misericordia, en su amor, le da chance. Aún a Faraón le dio chance, 1 chance, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegó el momento en que le colmó la paciencia a Dios, y Dios dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y cómo terminó Faraón? Con todo su ejército ahogado en el Mar Rojo. ¿Dios le dio chance de arrepentimiento, sí o no? Sí. Ese es un cuadro de las personas que no quieren recibir el Evangelio de Jesucristo. Viene el Espíritu Santo a convencerlo. Le trae una enfermedad, le trae una dolencia. El niñito se enfermó y Dios te está hablando y arrepiéntete y otra cosa. Y Dios hace una sanidad y Dios hace un milagro. Y la persona dice, no, bueno, ahora voy a ir a la iglesia. Y resulta que vino un culto a la iglesia. Después se vuelve para la casa y otra vez vuelve a su vieja vida y no se arrepiente. Y Dios sigue tratando con él hasta que va a llegar el momento en que Dios le colma la paciencia y Dios va a decir, y Dios endureció el corazón de tal persona. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es negarme testaruda y porfiadamente a creer. A tal punto en que Dios cierra mi corazón y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio todas estas chances y oportunidades. Pero yo de puro porfiado y rebelde me niego a creer, me resisto a creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no vengo a los pies de Jesucristo, no hay salvación. Por eso es imperdonable. Pero yo lo hice imperdonable, porque yo me obstiné en mi pecado. Yendo a lo concreto, blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿la puede cometer un creyente, un hijo de Dios? No. Porque ya ha creído. Porque ya quebrantó su corazón, porque ya el Espíritu Santo vino a vivir en él, porque ya es un hijo de Dios. Ahora, ¿puede pecar y eso ofende al Espíritu Santo? Claro que sí, pero no es una blasfemia, porque la blasfemia, insisto, es la persistencia terca y obstinada de no querer quebrantar mi corazón para recibir a Jesucristo y ser salvo. Eso no puede pasar en un creyente. Es más, si leemos bien el pasaje, si después sigue leyendo el pasaje que leyó mi hermano Gerson, va a ver que el Señor les está diciendo, vuélvanse, arrepiéntanse. Es decir, ni siquiera los fariseos este día lo cometieron. Él les está advirtiendo, ojo que esta persistencia terca y testaruda va a llevar a que ustedes nunca se van a arrepentir. No porque Dios no quiera, sino porque ustedes no quieren. Dejen de hacerse los porfiados y los rebeldes. Es como que el Señor le está diciendo estas palabras. Dejen de ser terco y obstinado. Vean las evidencias. Los fariseos ese día no cometieron el pecado imperdonable. Después la Biblia va a decir en Hechos que muchos de los fariseos y de los sacerdotes obedecían a la fe. Es lo que les está advirtiendo. Entrar en un camino que van derecho a la perdición, y va a llegar un punto de su obstinación que Dios le va a cerrar la puerta. Les doy un ejemplo gráfico. Tengo allí una jaulita
y hay un canario ahí adentro. A mí me da pena que el canario esté ahí adentro. ¿Para qué va a estar ese ahí animalito encerrado? Le abro la puerta, agarro el canario y lo suelto. Ándate. ¿Qué hace el canario porfiado? Se vuelve a meter en la jaula. Va. Está la jaula abierta. Va. El canario, ¿qué se va? Y así. Me tiene así una semana. Y un día me canso, digo, ¿querés vivir ahí adentro? Viví ahí adentro y le cierro la puertita. ¿Qué pasa ahora? ¿Puede ser libre? Ahora, yo lo encerré por caprichoso. Yo lo quería salvar, yo lo quería libertar, yo lo quería traer justamente a la liberación. Sin embargo, él prefirió la cárcel, prefirió el encerramiento. Así pasa con el corazón humano. A eso la Biblia le llama la conciencia cauterizada. Dios habla tantas veces a una persona, el Espíritu Santo, que es el que convence, decíamos. El Espíritu Santo quiere convencer, le habla tantas veces y tantas chances, tantas oportunidades, que llega un momento que ya la conciencia está quemada, está como la herida chamuscada, está arrebatado, listo, ya no entra la palabra, se hizo infructuoso. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Este es un tema complicado, pero blasfemia no es dudar de las manifestaciones en la iglesia, no tiene nada que ver. Blasfemia solo la pueden llegar a cometer los impíos, negándose testaruda y obstinadamente a creer que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué es imperdonable? Porque si yo no creo que Jesús es el Señor, no hay salvación. ¿Y quién me está convenciendo de que Jesús es el Señor? El Espíritu Santo. Por eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se entendió? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que es un tema medio complejo. Mi hermano Contreras. Bueno, seguimos entonces adelante. No hay pregunta, no hay duda, quedó aclarada la cuestión. Bueno, entonces leo acá un poquito en la página 7, los que tienen el material, que dice nota del pastor Mauricio Pérez. Fíjense que esto es un artículo extraído de un manual. Y cuando yo hago un comentario le aclaro que ese es un comentario mío. Entonces dice ahí nota. La hojita 7 dice nota. Letra A. Este pecado en particular es abordado por otros autores como el pecado de negarse a creer. Justamente, me niego a creer. Lo que hicieron los fariseos fue de una manera absolutamente terca y obstinada. La blasfemia contra el Espíritu Santo entonces es negarse soberbiamente a creer el testimonio del Espíritu acerca de Jesucristo. Esta negación a creer lo torna imperdonable, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y es por lo tanto un pecado que solo podrían cometer los incrédulos, pero jamás un creyente. ¿Por qué? Porque ya es creyente, porque ya recibió a Cristo. Ahora, letra B. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es dudar de los movimientos espirituales dentro de la congregación. Esto no tendría ninguna relación con el pasaje en cuestión. Dudar de los espíritus y o manifestaciones dentro de la iglesia, por el contrario, es algo saludable. Sí, hay que dudar, la Biblia me autoriza. Dice, no menosprecéis las profecías, pero examina. ¿Se da cuenta? Al Espíritu Santo no le ofende. Examinadlo todo. Hay que tener mucho cuidado con la manifestación espiritual dentro de la iglesia. Letra C, y acá otro tema muy importante. No debemos confundir blasfemia contra el Espíritu Santo con pecado de muerte. ¿Han escuchado esa palabra? Pecado de muerte. Pecado de muerte no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿eh? No. Son dos cosas distintas. Ahora vamos a aclarar qué es el pecado de muerte. Bien. El pecado de muerte que menciona Juan en 1 de Juan 5, 16 y 17. Vamos a eso primero. ¿Puedo borrar acá? Sí. ¿Hasta qué hora tengo, mis hermanos? ¿Hasta las 4 de la tarde? No. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17. Entonces, recién vimos blasfemia, ahora vamos a ver pecado de muerte. Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan 5, 16 y 17. ¿Quién lo lee, por favor? Fuerte y claro. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Vamos a estar anotando algunas cositas. Bien, 3 cositas que yo anoto ahí rápidamente. Primero, ¿a quién está dirigido ese pasaje? Si alguno viera a quién, a un impío, a un incrédulo, a alguien que no viene a la iglesia. ¿Cómo dice el pasaje? Ah, acá está hablando de creyentes, no de fariseos, no de impíos, no de gente fuera de la iglesia. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver? Blasfemia contra el Espíritu Santo solamente la puede cometer un inconverso. Y no a la primera. Dios le da muchas oportunidades, pero llega el momento en que Dios dice, basta, bueno, eso es lo que querés, listo, eso tenés. Se terminó la cuestión. Es blasfemia contra el Espíritu Santo porque estoy resistiendo al convencimiento que me trae el Espíritu Santo de que Jesús es el Señor y yo no lo quiero aceptar. Y punto. Es un pecado de soberbia y de rebeldía. De un impío. Ya está. El pecado de muerte, entonces, ¿quién lo puede cometer? Un creyente. ¿Se da cuenta la diferencia? Un creyente lo puede cometer. Entonces, no tiene nada que ver. Blasfemia contra el Espíritu Santo, solo un inconverso. Pecado de muerte lo puede cometer un creyente. Ahora, ¿qué es el pecado de muerte? ¿Sí? Bien. Lo puede cometer un hermano. Dice ahí Juan que hay pecados comunes, o no de muerte, comunes llamémosle, y también pecado de muerte. Y por el pecado de muerte dice, no se ora. Bien. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué una persona puede llegar a este estado? Similar al caso de un impío, este hermano no solamente comete un pecado común, que pecado común cometemos todos, ¿verdad? Es decir, le contesté mal a mi hermano, tuve una mala actitud con mi hermana, a mi hermana la traté con falta de respeto, no sé, mentí en el trabajo porque llegué tarde y en realidad, no sé, me había quedado dormido y dije otra cosa, que mi guagua estaba enferma. O sea, son pecados, ¿sí o no? Son pecados. ¿Son pecados comunes? Sí. ¿Ofenden al Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Y hay que arrepentirse, amén, sí, está claro. El pecado de muerte es cuando el pecado común se transforma en un hábito persistente. Soy salvo, soy creyente, pero no estoy tomando el pecado a la ligera. Me estoy acostumbrando, aún como creyente, lamentablemente, a no cambiar mi actitud. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un creyente peca y no se arrepiente, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Espíritu Santo con esa persona? Primero amonestarlo, obvio. Lo amonesta. ¿Cómo lo amonesta? Por ejemplo, a través de la predicación, a través de una charla con su pastor, o con los ancianos, a través de la conciencia. Cuando usted peca, ¿le remuerde la conciencia, sí o no? Sí, porque somos creyentes, porque el Espíritu Santo está en nosotros, trabaja con nuestra conciencia. Entonces, hay amonestaciones del Espíritu Santo a través de la predicación, a través del pastor o de los hermanos, o a través de la congregación, a través de los ancianos, a través de la conciencia. Es decir, el Espíritu Santo busca muchas maneras de hacernos que nosotros volvamos. ¿Qué pasa? No quiero volver y yo me insisto en verbar con esa cuestión. Otra vez, insistentemente en esa cuestión, me pongo terco y rebelde. Soy creyente, soy hijo de Dios, y esto se me está volviendo un hábito. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Segunda parte, disciplina. Si la iglesia no me disciplina, lo va a hacer el Señor. ¿Y qué es la disciplina? Me saco el cinto, dice el Espíritu Santo, y empiezan los correazos. ¿Puede hacer eso el Señor? Hebreos 12, leamos. ¿Qué dice Hebreos 12? Dice Hebreos 12, que no lee, fuerte y claro. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene mi hermana? ¿Quién lo tiene? ¿Todo el capítulo? No, un párrafo nada más, empieza. No se asusten.
No os asustéis, dice el Señor. 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrió de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Continúo? Sí, sigue. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, Ahí viene. diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Hasta ahí. ¿Sí? Comenzó hablando de la fe, no se queden, sigan adelante, los problemas no son motivos como para quedarse, hagan como Jesús, que tenía la cruz acá a lo próximo, pero miró más allá, miró al resultado, así que enfrentó la cruz, pero viendo el resultado, así nosotros también pongamos los ojos en Jesús, la circunstancia que hoy tenemos delante, no miremos, sino veamos más allá. Ahora, si no pasa eso, ¿qué dice? Sigue diciendo el texto. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? La disciplina directamente del Señor. Esta no es la disciplina de la iglesia, es otra cosa. Esta es una disciplina del Señor. Entonces el Señor, el versículo ¿cuánto era ese? El que dice azota al que todo recibe por hijo. 6, 12:6, ahí está. Entonces comienza la disciplina del Señor. Ahora, la disciplina del Señor para un hijo de Él es gradual. Es gradual. Veamos 1 Corintios 11, 30 y 32. Disciplina gradual. Entonces esta disciplina es gradual. ¿Simón lee? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. ¿Está bien? Amén. Grado de disciplina. Entonces, un creyente que persiste en su pecado, un hermano, como decíamos recién, que persiste en su pecado, que es un pecado común, que todos lo cometemos, pero él lo está haciendo un hábito, va a ser amonestado por el Espíritu Santo a través de la prédica, del pastor, de hermanos, de la conciencia, etcétera, etcétera. Si no reacciona, va a venir la disciplina del Señor, porque Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Va a empezar a darle cintazos. Estos cintazos son graduales. Primero, Dios va a permitir en la vida de un creyente alguna enfermedad. No toda enfermedad es producto del pecado. Ojo con eso. Estamos diciendo en aquel que está teniendo una conducta porfiada, es hijo de Dios, es creyente, y sigue, y sigue, y sigue, y se le habla y no entiende, y sigue, y continúa. Dios puede traer una enfermedad. Pero no todo hermano que está enfermo es porque está bajo la disciplina de Dios. Separémoslo tanto, ¿sí? Este es para aquel que obviamente entendemos que es producto de su rebeldía. Es hijo de Dios, pero está siendo rebelde. Dios saca primero la enfermedad. Viene una enfermedad y la amonestamos: hermano, el Señor está tocando tu vida. ¿Por qué? Porque tiene que arrepentirse, tiene que cambiar. No lo quiere hacer. Dios trae debilidad. El hermano ya está, se queda en su casa, ya el hermano no puede seguir, no puede avanzar. Pero siempre está la cuestión del pecado. Hermano, arrepiéntase, cambie de actitud. O sea, es evidente para todos nosotros que es una cuestión del pecado. ¿Sí? Es una cuestión del pecado, de su rebeldía, de su naturaleza, que no quiere dar el brazo a torcer. ¿Y Dios qué puede determinar por último? Si no entiende con esto, la muerte. Un caso. Ananías y Zafira. ¿Eran creyentes? Sí. Pero Dios determinó una cuestión drástica para sus vidas. ¿Por qué en 1 Corintios Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen? Muchos
Es decir, acá el Señor a muchos le quitó la vida. En Corinto, a muchos el Señor les trajo enfermedad, les trajo debilidad y por último les cortó la vida. ¿Por qué? ¿De qué está hablando ese pasaje de 1 de Corintios? De tomar la cena del Señor indignamente. Es decir, ustedes están tomando las cosas santísimas del Señor a la chacota. Yo les he hablado, les he advertido, no se hace eso. Acuérdense que uno venía primero, se comía todo, el otro se embriagaba, el otro tenía hambre. Un desastre la Santa Cena, lo peor que se podía hacer con las cosas santísimas del Señor. La Santa Cena es el recordatorio nada más y nada menos que el sacrificio de Cristo. O sea, con las cosas sagradas no se puede jugar. ¿Se da cuenta que es un pecado abierto? Todos entendemos que es un pecado. No es el hermano que se enfermó. No, se enfermó, oramos por él, amén, no hay problema. Por eso no asociemos nunca la enfermedad con el pecado. Ah, el hermano porque anda en pecado. No, yo no dije eso nunca. Acá son hermanos que la Santa Cena se la tomaban como un juguete y hacían cualquier desastre. Es decir, están profanando las cosas santísimas del Señor. No, no se juega con las cosas del Señor. Entonces toda la iglesia sabe que esto no, mire, esto no se hace y usted lo está haciendo. Y le estamos amonestando y se lo estamos diciendo, lo sigue haciendo de por feo y testarudo. Es hijo de Dios, Dios comienza con un proceso. Y ese proceso puede terminar con la muerte. Muchos en Corinto murieron. El Señor determinó la muerte de esas personas, pero les aclara, somos castigados por el Señor. Esto es un castigo, sí, del Señor como padre a sus hijos, porque todo padre disciplina a su hijo. ¿Pero para qué? ¿Se perdió esa persona? Dice el texto ahí, ¿qué dice? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se perdió esa persona? No se perdió. Algunos dicen, es que perdió su salvación. No perdió su salvación. La Biblia dice que no, pero el pastor estaba en pecado de rebeldía y esas cosas. Dios se encargó de él. Pecado de muerte. Y Juan dice, mira, llegaste a un punto que Dios ha determinado ya, que Dios te va a cortar. Ni ores por él, dice el Señor. Yo no digo que se ore. Es grave. ¿Es hijo de Dios? Sí. Enfermedad, debilidad. Por último, no entiende la muerte. Somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. La pregunta es, ¿esta persona perdió la salvación? ¿La perdió? No la perdió. Perdió recompensas, perdió tiempo, perdió los galardones que el Señor le iba a dar en el cielo. Un predicador dijo, Dios prefiere un santo en el cielo que un hijo rebelde en la tierra. Pensando en estas cosas. Nos resultan difíciles, a veces es difícil juzgar estas cosas. ¿Habrá cometido pecado de muerte, pecado no de muerte? Mire, si usted no está seguro, ore por él. A los que dudan, convencerlo. De otros, tener misericordia, arrebatándolos del fuego. Y por último, de otros, tener misericordia, nada más. Porque no es tan fácil determinar esto. No crea que usted yo ando, este cometió pecado de muerte, así que no vamos por el guión. No, no es tan sencilla la cosa. Ahí necesitamos otra vez lo que decía mi hermano, cuánto discernimiento espiritual. Por eso hay dones que están tan olvidados, mis hermanos. ¿Cómo hemos invertido las cosas? ¿Necesitamos discernimiento para estas cosas, sí o no? ¿Necesitamos sabiduría para estas cosas, sí o no? Y el pentecostalismo le ha estado dando a la lengua y a la lengua y a la lengua y a la lengua. No, dele lengua, no. Cuando si no hay traducción, cállese, dice la Biblia. Cállese. No hay nada que hablar si no traduce. Cállese. No, pero que en esta iglesia apagan el Espíritu. No, le hacemos caso a la Biblia, que es el producto del Espíritu. Necesitamos tanto discernimiento. ¿Saben como pastor a mí cómo me preocupan estas cosas? Porque una cosa es de mostrarlas acá en un cuadro técnicamente, ahora otra cosa es, Señor, ¿cómo lo manejamos dentro de la iglesia? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo entendemos estas cosas?
¿cómo la entendemos? ¿Cómo la aplicamos en la práctica? Porque esto no es una información teológica, esto tiene que descender al ámbito de la iglesia. Y yo como pastor, cuando estoy ante un hermano que tiene una enfermedad, a veces pienso, ¿no será que, bueno, simplemente es una enfermedad? Y bueno, amén, hermano, el Señor le ayude, le fortalezca, vaya al médico, o vamos a estar orando por usted, o le ungimos con aceite, no sé, alguna cosa, porque es una enfermedad común y corriente, listo. Pero otro tal vez está padeciendo esa enfermedad de puro porfiado que es, porque el Señor le viene hablando. A mí me pasó un caso en Bahía Blanca, hace muchos años atrás, no era pastor todavía. Era un hermano joven, es un poquito menor que yo, fue a jugar ahí a la pelota un rato, ahí, esto y que lo otro. Yo era maestro de escuela dominical en ese tiempo, y él era uno de mis alumnos. Y él siempre me tomaba, como dicen en Chile, para la chacota. Yo daba tarea para la casa, él no las hacía. O sea, era bien irresponsable en aquellos años. Era, la verdad que es como que me tomaba el pelo a mí como maestro. No hacía nada. Y era el Mauri. O sea, éramos amigotes. O sea, y no hacía caso a lo que yo le estaba pidiendo que hiciera, que son las tareas de la escuela dominical, leer tal texto, leer tal libro, o sea, como todos hacían los demás hermanos. Un día fue a jugar a la pelota, resulta que jugando a la pelota en un movimiento torpe, se lesionó la pierna y se cortó los ligamentos de la rótula. Y usted sabe que eso es grave. Eso es grave, eso es operación, eso es cirugía, eso es muy grave. Quedó en la cama postrado con la pierna así que no la podía mover y tenía que sacar turno y estudio y exámenes para ver si lo operaban. Y usted sabe que es una operación delicada, operación de rodillas delicada. Listo. Entonces voy a verlo como a la semana de que él está accidentado y enojado conmigo. ¿Qué clase de amigos somos? Que aquí, como hablamos los argentinos, ¿qué clase de amigas? Una semana que yo estoy acá lesionado, no me viniste a ver. Y enojado conmigo. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿de qué te venía hablando el Señor todo este tiempo que estábamos en la escuela dominical? Que te tomes en serio las cosas espirituales, que ores, que leas la Biblia, que hagas tus tareas. ¿Te acordás? Sí, bueno, ¿te entendés? ¿Qué cosas podés hacer ahora en tu cama que no te podés bajar de la cama y que podés estar acá postrado nada más? ¿Qué dos cosas podés hacer? Y ya te quedas pensando. Orar y leer la Biblia, pues. Bueno, para eso te tiene el Señor acá. No quisiste entender. Te lo dije 100 veces. Me tomaste el pelo. ¿Cuántas veces quisiste en la clase? Te burlaste, no hacías nada. El Señor te tiene acá en la cama para que leas y ores. Porque no podés hacer ninguna otra cosa. Usted sabe, para la gloria de Dios, que nunca se operó de la rodilla. Trabaja, hace tareas así de mantenimiento, va, viene, nunca se operó de la rodilla. ¿Entendió? Lo que el Señor estaba tratando con él. Hoy es un estudiante bíblico, me lleva en WhatsApp de él, está en otra iglesia, él predica, en algún texto, ¿qué Biblia me recomienda? No, comprate esta, no, este material y esto, que lo otro, y estamos ahí en contacto permanente con las cosas del Señor. ¿Cambió? Era el azote de Dios, era la enfermedad de Dios sobre uno de sus hijos para que cambiemos, para que mejoremos. Otros lamentablemente van a la fase B y otros por último a la fase C, que es la más grave y la más drástica. Pero necesitamos la sabiduría de Dios para determinar estas cosas. Dios en ese momento me dio sabiduría para entender que lo que él estaba viviendo era un azote de Dios por su porfía. Dios le venía hablando, le venía pidiendo estas cosas y él nada. Hermanos, cuidado cuando las predicaciones se repiten, Cuidado cuando Dios siempre nos saca el mismo tema. No estará esperando que nosotros cambiemos. Comienza la amonestación del Espíritu Santo. Comienza a hablarnos por el pastor. Comienza a hablarnos por la hermana. Pasa un hermano a predicar. ¿Quién le dijo? No, nadie le dijo. El Espíritu Santo puso a predicar eso en su corazón. Él no sabe nada. Pero acá, uno que sabe lo que está haciendo, lo que está pasando por ahí, listo. Cuidado que después empieza el azote directamente del Espíritu Santo. Porque él azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no nos corta a la primera. Nos da oportunidades, nos da chances, pero llega el momento en que Dios dice, hasta aquí llegaste. Con los impíos también, oportunidad a Faraón, y él endurece su corazón, y endurece su corazón, y endurece su corazón, y hasta que Dios dice, listo, ya me cansaste, quédate endurecido nomás. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 9, y Jehová endureció el corazón de Faraón, pero después de que él lo endureció, ¿cuántas veces? Es decir, ¿eso quieres? Bueno, eso tienes. En el caso del creyente,
El pecado de muerte lleva todo un proceso, y si Dios determina la muerte de ese creyente es para que no sea condenado con el mundo. Tal es la misericordia del Señor para con sus hijos. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta, si no, vamos a continuar por la noche, porque ya, o quieren que siga. Miren que llevamos 1 hora 43 de estudio bíblico. Hermano. Consulta, si estamos hablando de lo que es pecado de muerte, y digamos que, me quiero poner como ejemplo, sino que yo mismo no entiendo la corrección del Señor, no entiendo la palabra, ya, y me enfermo o me debilito, y al final resulta que me muero, no entendiendo la corrección del Señor y siguiendo en este pecado, porque a eso voy. Sí. Resulta que si yo pequé deliberadamente porque no quise entender la palabra del Señor, ¿realmente había recibido el Señor? Bueno, esa es otra pregunta que nos podríamos hacer, por eso necesitamos mucho discernimiento. ¿Esta persona está en esta situación porque es hijo de Dios o está en esta situación porque no ha cambiado nunca en realidad? Son muy difíciles las cosas, por eso digo, técnicamente lo podemos explicar. Lo que yo decía recién ahora es cómo lo bajamos a la vida real y en la situación de cada corazón. ¿Cómo? Yo no sé el corazón de las personas, yo supongo cosas, yo puedo observar ciertos detalles de las personas, pero ¿qué dice la Escritura? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, si hay una nueva vida, si hay una nueva naturaleza, el Espíritu Santo lo va a guiar a eso, lo está guiando a eso, y si es hijo de Dios. Si aún siendo hijo de Dios no resulta eso, el Señor puede determinar la muerte. Ahora, el Señor no necesariamente me lo va a comunicar a mí en un WhatsApp, o no me lo va a decir a mí en sueño. Uno supone cosas muchas veces. Por eso digo, es muy difícil. Y ahí otra vez lo que decía mi hermano, el discernimiento. Hay tantos dones tan olvidados, mis hermanos, tan olvidados. No se predica el don de discernimiento, no se predica el don de servicio, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia o de conocimiento. Hay tantos dones que quedaron allí, nadie sabe dónde están metidos abajo de la cama, ya en un rincón. Y hemos sacado a flote dones que en sí solitos no benefician a la iglesia, porque si no tiene traducción, no benefician nada. No sirve así, perdón por como lo digo, no sirve para nada, así solito, no. Tiene que tener una traducción, si no, no edifica nada. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los que edifican. Los que edifican. Y en eso tenemos que hacer énfasis como iglesia. Y la iglesia se ha embarcado, digo la iglesia no esta, digo en general, ¿cierto? Obviamente, entiéndanme. En general, en una carrera atrás de cosas espectaculares, pero se ha olvidado de todas estas cosas. Las ha dejado de lado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos terminando aquí? Sí, mi hermano. Quería hacer un comentario respecto a Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante, habla de la culpabilidad del hombre. Sí. ¿Cierto? Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sí. Este pasaje se refiere a los impíos. A los impíos. O quienes conocieron a Dios y después... No, a los impíos. Todo el pasaje está hablando de los impíos. ¿Por qué dice conocieron a Dios? Conocieron de una manera general. Ese pasaje está describiendo lo que se llama revelación general, es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por el hecho de mirar al cielo y entender que hay una creación, el hombre sabe que hay un Dios. A ese conocimiento conocieron a Dios. Después dice, cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por cuadrúpedos, por reptiles, y le dieron la gloria a la criatura antes que al Creador. Entonces allí está hablando de revelación general. Es el hombre común y corriente que sabe en su corazón que Dios existe y la creación se lo está afirmando, sin embargo él sigue otro camino. De eso está hablando allí, no está hablando de creyentes, no está hablando de hijos de Dios allí. Después en el capítulo 2, versículo 15, ahí le va a hablar de la conciencia. Son las dos vías de la revelación general. Es decir, todo ser humano, nazca donde nazca, en la época que haya nacido, tiene dos maneras de conocer a Dios básicas y elementales. Por eso se llama revelación general. Primero, la creación. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Segundo, 2.15, la conciencia.
¿Qué tienen de especial los 10 mandamientos? Son la ley moral. Eso significa que todo ser humano Dios puso en su conciencia desde el momento de su nacimiento, nazca donde nazca, el principio del bien y del mal, es decir, la ley moral. Si ellos siguen esos principios, están guardando la ley, es lo que dice ahí. Si ellos no le hacen caso a esos principios, se apartaron de la ley y en base a ese conocimiento serán juzgados. Pregunta común: ¿cómo Dios va a juzgar a aquellos que nunca oyeron del Evangelio? Por la revelación general, porque la creación les dijo que hay un Dios y porque la conciencia estaba el bien y el mal, pero ellos no le hicieron caso. En base a esa revelación general, Dios va a juzgar a las personas que nunca oyeron del Evangelio. Amén. Eso es revelación general. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Estamos terminando entonces. Le damos gracias al Señor. Cantamos una alabanza entonces, si no hay preguntas. En la tarde, con la ayuda del Señor, seguimos. Vamos a orar, sí, por este tiempo que hemos compartido en este lugar. Mi hermano, por favor, discúlpeme que no sé su nombre. Mi hermano, venga por favor, así oramos y le damos gracias al Señor.